Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Gani Mahakronkin y les damos la bienvenida a esta emisión especial de una de las cápsulas teóricas de nuestros talleres psicofísicos que impartimos durante la semana. A mencionar yoga holístico como ahora, más tarde tai chi holístico, mañana en la tarde vamos a hacer la introducción de sanación holística, Chi Pran, y seguidamente de la danza holística Yogchi. Normalmente en esos talleres psicofísicos la primera media hora hacemos teórico y los siguientes 90 minutos hacemos la parte práctica con los inscritos en otra plataforma, en los 4 talleres. También a mencionar que los días martes hacemos yoga pasivo, la parte práctica, posturas con calentamiento, con relajación, con meditación, con posturas en la forma de descendente, intermedia en el suelo y ascendente, vinyasa o yoga flow, yoga fluido desencadenado. En cambio, los días jueves hacemos yoga activo. Entonces hacemos la primera media hora, introducción teórica y meditación internamente, ya no en Facebook e Instagram como normalmente hacemos en Magani Mahasa, sino internamente hacemos yoga basado en la parte energética Kundalini, en la parte devocional Bhakti. Entonces hacemos ciertas danzas energéticas, meditaciones activas de Osho, con sus modificaciones respectivas. No hacemos completo, hacemos parte, obviamente. Y después vienen meditaciones pasivas para complementar la parte activa y terminamos con danzas devocionales, danzas de paz universal. Así, la gente que no le gusta el yoga o no puede sentarse en el suelo o le cuesta la flexibilidad de ciertas posturas, porque nuestro sistema es término medio, ni muy fácil, pocas posturas de relajación, ni muy difícil, complicado, posturas difíciles. Entonces ahí tiene la opción de hacer yoga activo, que es muy interesante, que tiene una parte de catarsis, parte de relajación, parte de respiraciones profundas, de los chakras, de las respiraciones vorticianas, sonidos también, risa, llanto, enojo, amor, montón de técnicas que hacemos en el yoga activo. Lo mismo los días martes en la noche hacemos tai chi pasivo, todo cámara lenta, que más tarde vamos a explicar. Y los días jueves hacemos tai chi activo, más con toque lúdico marcial. Entonces hacemos con combinación propia, obviamente, estilo propio de más que 50 años de práctica, con tai chi chen, aikido, bagua, shingi y también capoeira angola, entre otros también. Bien interesante para los que se aburren de hacer tai chi pasivo, o los adultos menores, los jóvenes, etcétera, o los que quieren probar esta variante, igual como en el yoga. La primera media hora es introducción, pero interna, y los siguientes 90 minutos la parte práctica. Una vez a la semana es poco, pero es suficiente repetidamente para la gente que quiere inscribirse, un mes, que es lo normal, mes calendario preferiblemente, para absorber el sistema y decidir si este es un sistema que calza para una persona, o probar otra variante, otro ramo de lo que ofrecemos en nuestro instituto, nuestra escuela, universidad, porque estamos en el camino de formar una especie de universidad holística intensiva de esas disciplinas y de otras, porque también hacemos otras prácticas como relajación y estudio para principiantes. Hacemos alimentación holística o culinaria durante la semana antes del mediodía, y en la mañana para avanzados hacemos meditación en movimiento, recarga solar con ciertos ejercicios específicos, y después diferentes artes marciales. Así uno tiene que haber pasado todas esas artes marciales con nosotros, y artes joviales, y después ahí puede calificar para la práctica avanzada con nosotros durante la semana. Los días lunes hacemos en la tarde publicidad con diferentes colegas, y en la noche tenemos nuestras entrevistas. Ayer era la entrevista personal de una colega, y el próximo lunes
como siempre, es el foro holístico con el tema familia y territorio. 2 veces al mes hacemos foro y 2 veces al mes hacemos entrevista personal por si acaso. Los días viernes actualmente seguimos con nuestro grupo de meditación. Un viernes hacemos con desarrollo personal y otro viernes hacemos con proyectos sustentables, con las meditaciones respectivas y los documentales que están involucrados en el conversatorio para que uno abre la visión y empiece a comparar y ver su necesidad personal de hacerlo. En las mañanas a veces, cerca del mediodía, hacemos preparación psicorporal, es internacional, bilingüe y combinamos diferentes técnicas, especialmente deporte de bajo impacto que es necesario también, caminar, trotar, quizás bicicleta, natación cuando se puede. Entonces, un poco de Qigong, un poco de Pilates, todo lo necesario en poco tiempo para que una persona aprenda lo que tiene que hacer y seguir solito, porque eso es lo que incentivamos. En el grupo aprende ciertas cosas y solito sigue adelante con la práctica necesaria. El hábito no hace el maestro, sino la práctica hace el maestro y la perseverancia también. En nuestros estilos, como ahora en el yoga holístico, nuestra versión después de casi 40 años de práctica de yoga, tenemos 3 grados generales. El primer grado, primer curso trimestral para principiantes, todo lo básico. Después el grado para intermedios, todas las variantes, detalles de ese básico. Y el tercer grado vamos a la esencia de el ramo que estamos haciendo, yoga. La esencia es la unificación, es la meditación, es estar en estado meditativo haciendo diferentes posturas generales o específicas. Hay posturas para la meditación que son unas 8 posturas clásicamente. Entonces el taller puede, la práctica personal para avanzados puede tener el esquema parecido, pero cada uno se concentra en llegar a esa unión, esa meditación, ese yoga, ese que conecta interno y externo, inferior y superior, que conecta todo. Esa es la unidad. En el Tai Chi es meditación en movimiento, en la sanación Chi Pran es la reconexión con la mente, corazón y cuerpo cósmicos, y en la danza ser un átomo o una galaxia, ser la danza misma. Esa es la esencia. Y los que quieren prepararse para ser monitores en nuestro estilo, en cualquiera de esos ramos, entonces tienen que hacer otro grado que es propedéutico, la parte psicopedagógica. Bien, los días sábado hacemos convivencias según ritmo lunar. Por el momento estamos activando los días sábados como jornadas completas para seminarios en luna menguante a luna nueva y los retiros intensivos en luna nueva a luna creciente, dependiendo las fechas que cae justamente un día sábado. También tenemos complementos. El sábado en la mañana vamos a activar pronto ajedrez holístico, diferentes juegos de inteligencia y de sabiduría. Obviamente es el otro enfoque. La palabra ajedrez es simplemente para iniciar, pero es multijuego holístico colaborativo y se complementa con otras prácticas. Por ejemplo, en el caso de los seminarios hacemos docuforum y en el caso de retiros hacemos proceso de sudor. Puede ser baño de vapor de eucalipto a la cara, puede ser un baño normal con hierbas o con sal, talasoterapia, puede ser temazcal. Hay variantes, pero algo hay que hacer para limpiar a través del sudor, dependiendo de la situación y del grupo también. Bien, atendemos terapias personales también. Hay que contactarse con nosotros a través de Magani Mahasa en Instagram o en Facebook. Y si quiere ver algunas grabaciones, tenemos nuestro canal de YouTube, Armon-321. Bien, seguimos con nuestra
revisión de diferentes artículos interesantes. A veces son simples, a veces son un poco complejos, a veces leemos parte del artículo, a veces todo el artículo, a veces son un poco controversiales. Nosotros nos consideramos como vanguardia en ese sentido, como nosotros somos multiculturales, entonces tratamos de sacar lo útil y cada uno saque su conclusión. Entonces justamente ahora vamos a leer un artículo interesante y cada uno puede tener su opinión. Sabemos que el yoga en sí es una disciplina. Cualquiera puede practicar yoga creyendo o no creyendo porque tiene efectos notablemente físicos, psíquicos, energéticos, etc. Ahora si le ponemos ingredientes hinduistas o hindúes o budistas o de algún tipo de secta, tántricos, etc., esa es opción personal. Un poquito no es un problema, pero cuando ya se excede, se vuelve una secta, una religión, una práctica que puede ser cerrada para una persona, un negocio, un comercio, ahí ya decimos está llegando a pasar a otro bando, por decir. Ahora, algunos grupos, algunas prácticas son conocidos. Ahí ya uno puede saber, hay cosas interesantes, hay que aprovechar, si hay que involucrarse un poquito, pero mucho no es bueno. Es como el otro extremo del yoga fitness, el yoga muy superficial. Unos minutos haciendo yoga para relajarse, para limpiar la mente, que es bueno, pero muy superficial. El yoga en realidad es toda una transformación, un camino de vida que nació de los Himalayas, de las alturas, después bajó abajo para beneficiar a la gente y hacer diferentes variantes con el tiempo en la misma India histórico y en Occidente últimamente para afinar esa meditación. Entonces hay mucho tipo de yoga, pero el yoga original era meditativo, no era posturas. Las posturas ayudan a la meditación, la respiración también la alimentación, también otros aspectos como los mantras, las danzas, las artes marciales, etcétera. Bien interesante, incluyendo la reflexión, porque el yoga pertenece a la rama impersonalista como el budismo de reflexión. En cambio el budismo históricamente fue hacia la reflexión nomás, no le importaba ni alimentación ni los ejercicios. El jainismo, que es otra versión paralela al budismo, en el mismo tiempo, los tres en realidad, le interesaba más la parte dietética, no tanta reflexión ni tanto ejercicio. Igual ellos reconocen que es bueno, pero digamos tiene su enfoque. El yoga, ejercicio, más que otra cosa. En general va con alimentación vegetariana, pero si alguien quiere hacer alimentación dietética, tiene que seguir Ayurveda. Es especialista en alimentación, con combinaciones, con antídotos, etc. Bien, dice aquí en ese artículo, los orígenes religiosos hinduistas del yoga dividen a sus practicantes. Vamos a ver, no tiene fecha ese artículo, pero parece que el 2011, hace tiempo, hace 10 años. Varios grupos enfrentan sus posturas sobre las raíces religiosas de esta disciplina, que muchos aseguran que proviene del hinduismo. En realidad viene de la Gran India. El hinduismo es una variante religiosa que vino tardía. El yoga es mucho más antes del noreste, de los amarillos Himalayas, Tíbet antiguo, obviamente. El tantra viene del sur, de los melanésicos, negroides, etcétera, con energía, con danzas, con sexualidad, etcétera. Recién vienen los Vedas, el hinduismo del norte de Persia, los arios, Irán. Viene con su sánscrito, con su idioma indoeuropeo, etcétera, y se mezcla con todo. Entonces el yoga es mucho más anterior y no era religión. Tenía quizás algunos aspectos animistas, pero no es tampoco como el tantrismo, que es más animista, más de trabajo con la madre tierra. Entonces había influencia, obviamente el yoga terminó, como no tenía ni escritura ni idioma, entonces terminó adaptándose al hinduismo, al sánscrito del hinduismo, y algunos términos, incluso algunas deidades, divinidades
Entonces algunos yogis son seguidores de Shiva o de Krishna, etcétera, pero no todos, muchos son neutros e incluso sus mantras son mantras neutros. Trabajan el Om, pero no trabajan el canto a Shiva, a Krishna, menos a Buda, etcétera. Son variantes un poco más religiosas, aunque el budismo es una filosofía, pero toma un rango religioso. Ahí el yoga, si se convierte a yoguismo, ahí ya podría tener rango más religioso y hay que cuidar, no es peligroso ni es malo, a menos que alguien de otra secta también, porque entre religiones son muy recelosos, entonces entre ellos, y cuando hay algo como el yoga que no saben interpretarlo, el yoga, el tai chi, fácilmente pescan algún aspecto de mantra de orientación oriental, etcétera, y dice, mire, ese es religioso, ese es malo, y agarran cualquier problema o error de algún gurú, de alguna secta metida de pata, que no faltan, y dice, mire, ese es religión, ese es malo, ese es todo, y no miran la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio, por decir. Así que su grupo, que busca proveer lo que él llama una voz progresista de los hindúes estadounidenses recién, a ver, aquí hay una cosa. Sheetal Shah, una funcionaria de la Fundación Hindú Americana, ha escuchado mucho acerca de la práctica física del yoga en la actualidad, pero no oye mucho acerca de sus raíces religiosas. Así que su grupo, que busca proveer lo que llama una voz progresista de los hindúes estadounidenses, recientemente lanzó una campaña llamada Recupera el Yoga, que incluye prestaciones en conferencias e intentos por despertar la conciencia de los medios sobre los orígenes hinduistas de la práctica. Claramente tiene influencia, pero no es orígenes. Orígenes del yoga históricamente y prehistóricamente vienen de los Himalayas, y eso lo testifican varios grupos de grandes maestros neutros en el yoga histórico, en el yoga hindú. Para Shah, que es la directora senior de la Fundación Hindú Americana, el yoga es primordialmente una filosofía moral y espiritual. Obvio, tiene ese aspecto. Un hecho que ella considera perdido a medida que la popularidad del yoga físico ha tenido un auge en Occidente. Ha existido una desvinculación consciente entre el hinduismo y el yoga en los Estados Unidos y en todas partes, dice. Claro, mucha gente o cristiana o indiferente o atea o tiene otras creencias, pero vio que el yoga es muy bueno para lo físico, para lo mental, para la relajación, concentración, entonces lo adoptó. Entonces algunos tratan de ponerle un granito de su influencia cristiana o sufi o china, etcétera. Entonces ese no es problema del yoga, son influencias. El yoga es mencionado en muchos de los textos antiguos de la India que forman la base de la religión que hoy conocemos como el hinduismo, como asegura ser la religión más antigua del mundo y que es la tercera religión más practicada en el planeta. Hay 4 religiones muy practicadas en el planeta. Es el budismo, que nace del hinduismo, y es el islamismo, que también tiene raíz común con el cristianismo o judeo-cristianismo, que son muchos millones de practicantes en los 4 y muchas metidas de pata históricas, especialmente el cristianismo y el islamismo. El hinduismo tuvo menos problemas porque no se extendió a otras partes antiguamente. Como los otros, había menos proselitismo, y quizás un poco hacia el sudeste asiático, y el budismo se extendió hacia el noreste, el sureste y el noreste. Tampoco tuvo mucho problema como el cristianismo con su inquisición y el islamismo con todas sus guerras de conquistas, etc. Bien. Otra principal fuente de la filosofía yoga es el sabio Patanjali, que vivió en el siglo IV o II antes de la era cristiana, no se sabe, pero el jainista, el Mahavira, vivió en el sexto siglo, sexto a quinto, el Buda histórico, Gautama el Buda, del quinto al cuarto siglo,
y siglo y el Patanjali del cuarto al tercero. Entonces ahí puede que haya influencias entre los tres porque es una influencia de una corriente, aunque viene del yoga, pero es corriente más neutra, más indiferente, no es religiosa, no es de los dioses, etcétera. Es como los ateos de eso. Por eso va con el budismo, el yoga con el budismo. En cambio, el yoga con el budismo con el hinduismo no va bien porque el budismo es más impersonal. No cree en nada, vive el momento, es una filosofía religiosa. Pero el hinduismo tiene que creer. Si cae la creencia, si cae la fe, cae todo. No, no eres un adepto de esto. Y eso es muy esencial. Algo parecido en el yoga, solo que menos religioso. No se quiere religión, no hay templos de yoga consagrados y todo, como el budismo copió ese hábito para competir históricamente. Entonces ahí tuvo un problema posterior. Se politizó también, como el budismo tibetano, el Dalai Lama, etcétera. Entonces politizó. En otras partes, menos problema. El budismo chino, el Chan, que viene del Zen también, no se politizó, pero por incluir artes marciales de Shaolin, tuvo mucho problema con los emperadores, algunos emperadores, pese a que ellos adoptaban el budismo general. El budismo Chan es una variante, como el Zen no es todo el budismo, es como decir la nata del budismo, como el Vipassana. Es como un yoga puro también, pero sin las posturas, no les interesa todo eso, aunque algunos traten de combinar, por mi experiencia. Bien, Patanjali, y cuyo Yoga Sutra describe una filosofía que comprende 8 ramas, Ashtanga, una de las cuales es las posturas físicas o asanas, posturas cómodas, que es lo que se describe como yoga en Occidente. Otros elementos del yoga de Patanjali son conceptos como las yamas, votos morales que incluyen la castidad y la no violencia, pero no en sentido religioso. Castidad significa no desgastar su energía sexual en hacer actos normales, más bien reciclarla, hacer reciclaje, hacer alquimia para alargar la vida, para tener conciencia elevada y todo esto. No es porque es pecado y es malo. Y la no violencia porque no es estético, no es bueno matar. ¿Para qué matar si puedes consumir de una fuente más vegetal o sutil, con la respiración, con la saliva, con el ejercicio, con todo? En una clase de yoga ofrecida por la Sociedad Templo Hindú de Norteamérica en un templo de Nueva York, enseñan yoga como una práctica espiritual en la que las asanas físicas son el componente esencial, pero la práctica supuestamente debe llevar a la meditación. ¿Cuál es el problema? Mientras es meditación pura, es como mindfulness, estar consciente. Ahora, si alguien lo dirige a través de algo cultural o algo sectario, es otra cosa. Dice, el yoga es realmente una disciplina espiritual, dice Uma Misorekar, la presidenta de la Sociedad Templo Hindú de Norteamérica. Desde su origen en el hinduismo, el yoga realmente se originó a partir de la palabra en sánscrito yug, que significa unión. Quizás el yoga original ni siquiera tenía el nombre de yoga. Yoga claramente es un término indoeuropeo, sánscrito, que viene del norte de Irán y se adapta a varias cosas. Entonces quizás el nombre original que viene de los Himalayas, que no tenían nada de influencia indo, ni aria, ni nada esto, europea menos todavía, tenía otro nombre. Hay que descubrirlo, como el tantra viene del sur, entonces claramente no es indoeuropeo, aunque trataron de tener algunos sinónimos con algo. Tan es oscuridad y tra es liberar, entonces arreglaron. Quizás el tantra antiguo, matrístico, tenía otro nombre también, entonces ahí hay que investigar un poco más, aunque tantra y tao te se parecen porque son dos hermanas.
o que dicen que la ciencia en los Himalayas antiguamente se dividió en dos partes. 32 ciencias artes fueron a la parte hindú, se llaman los Viracharas, y 32 ciencias artes fueron al lado chino, Viracharas. Por eso el quinto Veda se encuentra en China. Y el Taute es hermana del Tantra. Y debe haber otro tipo de yoga, el yoga contemplativo, el taoísmo contemplativo de Lao Tse, etc., muy paralelo al yoga meditativo también, el taoísmo meditativo. Bien, esa unión supuestamente debe suceder, dijo, entre un individuo y o su alma o Paramatman, o el ser cósmico. De acuerdo con un estudio de 2008 encargado por Yoga Journal, existen aproximadamente 16 millones de practicantes de yoga en Estados Unidos aquellos años. Ese total de personas gastan 5.700 millones de dólares en clases y equipo al año. Por eso querían patentar el yoga, el gobierno hindú del último presidente o primer ministro, que nació de aquí y se difundió allá y seguía usando el mismo nombre, y la base de las posturas, todo hay que patentarlo y hay que cobrar. No podían hacerlo, solamente en territorio hindú pueden hacerlo, pero fuera es diferente. Por eso crearon ministerio de yoga, de ayurveda, de todo eso, para monitorear, para organizar, como hizo en China el gobierno comunista con las prácticas de artes marciales, del tai chi, hizo como wushu. Entonces lo recortó, lo arregló, lo simplificó, lo divulgó, muy interesante, pero también cortaron muchas cosas originales, tergiversaron la historia, hicieron su cuento que en otras partes se sabe que es mucho más complejo y hay más cosas sutiles y energéticas que fueron demolidas o obviadas para hacer esa versión simplista occidental. Bien. Se vende como ejercicio físico una práctica saludable en el que se suele utilizar terminología en sánscrito. Muchos practicantes en un contexto no religioso aseguran que sienten un aspecto vagamente espiritual en la actividad, claro, pero la mayoría de los practicantes estadounidenses no irían tan lejos como para etiquetar el yoga como un acto religioso, o incluso para relacionarlo a una tradición religiosa específica. El yoga es una cosa grandiosa, sin importar el estilo que hagas, cómo llegaste a hacerlo, por qué llegaste a hacerlo, y lo que haces con la espiritualidad de ello, dice Donna Rubin, la fundadora de Bikram Yoga New York City, una cadena neoyorquina de estudios de yoga que imparte el estilo Bikram Choudhury, un yogi indio de Bengala, contemporáneo que vive en Los Ángeles. Bien, él tiene yoga sauna, 40-42 grados, entonces con ese calor como en la India al mediodía caliente, entonces el cuerpo no necesita mucha gimnasia para flexibilizar, directamente va a la parte meditativa. Entonces el yoga Bikram, que aquí también hay en Chile, yo he probado una semana, muy interesante, muy fascinante, es tipo Hatha Yoga en realidad, aunque él mismo tuvo problemas posteriores, no problemas religiosos, sino por problemas de comportamiento. Es un yoga indio contemporáneo. Así que comenzar a minimizar o criticar este tipo o aquel tipo de yoga, o lo que no está haciendo o lo que debería estar haciendo, simplemente no le veo el punto de eso. Bikram Yoga involucra una serie de posturas que se realizan en una sala climatizada. Bien, es largo. Entre los que han tomado clases de yoga en Estados Unidos existen devotos seguidores de las religiones occidentales. La Iglesia Bautista de Northside Drive de Georgia, en Atlanta, realiza una clase semanal de yoga. Interesante. Amanda Gregg, que imparte la clase, dice que ella respeta el hinduismo, pero argumenta que el yoga no procede del hinduismo, clarito.
sino que se desarrolló junto con la tradición religiosa y captó algunas cosas, igual como el hinduismo captó varias cosas del yoga y captó del tantra y posteriormente captó del bhakti yoga, que viene con los musulmanes activando algo que tenía la raza hindú, que es la devoción. Por eso el budismo clásico no podía sobrevivir mucho en la India con esa gente más devota, tenía que ir a otro lado donde la gente no es devota, como el Tíbet, como China, como Corea, Japón, el sudeste asiático. La gente es más pragmática, más simple, y ahí se desarrolló y tuvo más éxito. Bien, es largo el artículo, a ver, ya podemos leer un poquito más, vamos a terminar. Aunque el hinduismo y el yoga crecieron al mismo tiempo en el subcontinente indio, y existen referencias hacia el yoga en los Upanishads y en el Bhagavad Gita como yoga genérico, no como una práctica de posturas y meditación específica. Eso no significa que el hinduismo tenga el dominio exclusivo del yoga, dijo, refiriéndose a los textos sagrados hindúes. Del mismo modo que el que los judíos no tienen el dominio exclusivo de la oración. Algunas iglesias intentan cristianizar el yoga, añadiéndole versos bíblicos a la práctica, pero la iglesia de Northside Drive no lo hace. La Fundación Hindú Americana señala que como el yoga no es solo para hindúes, puede ser totalmente divorciada de sus raíces religiosas, pero no de sus raíces, digamos, regionales, porque en realidad la región Himalaya comprende una cadena muy larga, varios países actuales, Tíbet, que está adjudicado a China actualmente, el norte de Birmania, toda la India y actualmente el norte de Pakistán, un poquito de Afganistán y otros países en la zona. Entonces, bien amplio. Shah dice que la campaña de la organización está ayudando a ganar una mayor aceptación para esa visión. La gente está comenzando a poner yoga e hindú en una misma oración, en el mismo párrafo, dice. Quizás no estén de acuerdo con nuestra postura, pero están pensando sobre ella y hablando sobre ella. La gente que nunca pensó esto está comenzando a explorar esa idea de que tal vez existe un tipo de conexión. Bien, no es un problema cuando hay prácticas que perjudican a uno mismo, a los demás, y ahí empieza el jaleo, la competencia religiosa que siempre había en la historia. Hay que evitar eso, hay que tener una mentalidad más abierta y hacer lo que es necesario y listo. Bien, interesante el artículo, estamos compartiendo en el Facebook, en nuestro muro de Magani Mahasa, y también en el WhatsApp de algunos grupos nuestros también. Muchas gracias y vamos a la parte práctica con los inscritos en nuestro yoga pasivo hoy día. Más tarde nos vemos para la introducción al Tai Chi holístico y seguidamente la práctica del Tai Chi pasivo en otra plataforma. Seguimos escuchando música hindú, Buddha's Flute Music.